La pesada puerta de roble de la oficina del ático amortiguaba los sonidos del interior, pero no por completo. Un fuerte crujido seguido del grito ahogado de una mujer hizo que Ethan Carter detuviera en seco su carrito de limpieza en el pasillo. Se quedó completamente inmóvil. Todos sus músculos se tensaron y fijó la mirada en la puerta. No era más que un conserje, un fantasma al que pagaban por limpiar lo que ensuciaban los poderosos. Pero el hombre que había sido antes le gritaba por dentro. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta se abrió lo suficiente como para que un pequeño cuerpo se colara por ella. Una niña, de no más de 7 años, salió tambaleándose al pasillo, con el pecho agitado por sollozos silenciosos. Lo vio allí de pie, una sombra con una escoba, y echó a correr. No gritó. Su terror era demasiado profundo para eso. Agarró la tela de sus pantalones de trabajo con dos pequeñas manos temblorosas. Lo miró con ojos grandes y desesperados, y pronunció las palabras que acabaron con su tranquila vida para siempre. Han golpeado a mi madre. Se está muriendo. Las palabras golpearon a Ethan con la fuerza de una onda expansiva, destrozando la tranquila disciplina de su nueva vida. En ese instante, 5 años de práctica en el arte de la invisibilidad se evaporaron. El conserje había desaparecido. El guardabosques había vuelto. «Quédate detrás de mí», dijo con voz grave y firme que disipó el miedo de la niña. No esperó respuesta. La guió detrás de su carro de limpieza industrial y empujó la puerta del ático hacia adentro. La escena que se encontró dentro era una colisión entre el lujo y la brutalidad. En una amplia oficina, con vistas al brillante horizonte de la ciudad, 4 hombres corpulentos vestidos con trajes oscuros acorralaban a una mujer. Olivia Ellison. Ethan la reconoció por las fotos corporativas del vestíbulo. Estaba de pie, pero a duras penas. Tenía un feo corte que sangraba abundantemente sobre el ojo y el labio partido. Luchaba con la ferocidad de una leona acorralada, con movimientos rápidos y desafiantes, pero estaba agotada, y sus atacantes se le acercaban, profesionales y sin prisas. Uno de ellos sostenía un trozo de cordón negro y fino. Ethan se movió sin hacer ruido. El primer hombre, el más cercano a la puerta, no lo vio venir. Ethan extendió la mano, agarró la muñeca del hombre y la torció de una forma que la naturaleza nunca había previsto. Un chasquido agudo resonó en la habitación cuando el brazo del hombre se rompió. Ethan utilizó el propio impulso del hombre para girarlo. Lo utilizó como escudo humano entre él y los demás y luego lo empujó de cara contra la pared. Este se desplomó sobre la gruesa y cara alfombra sin emitir ningún sonido. Los otros 3 se giraron, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Un conserje. Su momentánea confusión fue todo lo que Ethan necesitaba. Se abalanzó hacia adelante en un movimiento borroso. El segundo hombre lanzó un puñetazo torpe y potente. Ethan lo esquivó sin esfuerzo y le dio un golpe en la clavícula con la mano. El hueso se dio con un crujido repugnante y el hombre cayó al suelo, gritando de dolor. El tercer atacante fue más cauteloso. Sacó una pequeña porra de su chaqueta, pero fue demasiado lento. Ethan acortó la distancia y le barrió las piernas con el pie. Mientras caía, Ethan le asestó un golpe preciso y calculado en el lado del cuello. El hombre puso los ojos en blanco y quedó inconsciente antes de tocar el suelo. El último hombre, claramente el líder, retrocedió, con una mezcla de incredulidad y furia en el rostro. Metió la mano dentro de la chaqueta, pero Ethan ya estaba sobre él. Agarró el brazo del hombre, impidiéndole sacar el arma, y le dio un golpe con la palma de la mano en la nariz. El cartílago crujió. El hombre se tambaleó hacia atrás, con los ojos llorosos y desorientado. Ethan lo siguió, enganchando su pierna detrás de la del hombre y empujándolo hacia atrás sobre un sofá de cuero bajo. La cabeza del hombre golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo y definitivo. El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el sonido entrecortado de la respiración de Olivia Ellison. Ella miró a Ethan, con su único ojo bueno muy abierto por el asombro, antes de que sus rodillas finalmente se doblaran. Ethan la cogió antes de que cayera al suelo. Su entrenamiento de combate pasó sin problemas de la ofensiva al triaje.
La cogió en brazos y la llevó al sofá, donde la acostó con suavidad. El médico de combate tomó el relevo, moviendo las manos con la calma de quien tiene práctica. «Mi hija», dijo Olivia con voz ronca, «está a salvo». «Está conmigo», dijo Ethan, con tono tranquilizador, pero firme. Sus dedos se dirigieron al cuello de Olivia para comprobar su pulso. Era demasiado débil y rápido. Le inclinó la cabeza hacia atrás con suavidad, asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Sus pupilas eran desiguales, un claro signo de conmoción cerebral. Le pasó las manos por el cráneo, buscando fracturas, con un tacto profesional y sorprendentemente suave. Vio los profundos hematomas en las costillas, donde la habían golpeado. «¿Puedes decirme tu nombre?», le preguntó, manteniendo la voz tranquila. «Olivia Ellison», logró decir ella con la respiración entrecortada. «Bien, Olivia, tienes una conmoción cerebral grave. Tengo que sacarte de aquí». Vio el cable tirado en el suelo. Vio la naturaleza grave y metódica de los moretones. No se trataba de un robo. Era un ataque profesional y selectivo. Llamar a la seguridad del edificio, o incluso al 911, era un riesgo que no podía correr. Las personas que habían enviado a esos hombres tendrían ojos y oídos por todas partes. Esperarían una respuesta oficial. No esperarían que un conserje la sacara por la puerta trasera. Se levantó y regresó a la entrada de la oficina. Harper se asomaba por el borde del carro de limpieza, con su pequeño rostro bañado en lágrimas. Se arrodilló para ponerse a su altura. «Ya está todo bien», le dijo en voz baja. «Esos hombres ya no pueden hacerle daño a tu mamá, pero tenemos que estar muy callados. Vamos a jugar a un juego, el juego del silencio. ¿Puedes hacerlo por mí?». Harper asintió con la cabeza, con los ojos fijos en él, y una frágil confianza se formó en lo más profundo de ellos. «Buena chica», pensó él, y volvió con Olivia, que luchaba por mantenerse consciente. «Te voy a sacar de aquí», le dijo. «Es la única manera». «¿A dónde?», susurró ella, perdiendo el conocimiento. «A un lugar seguro», respondió él, deslizando los brazos por debajo de ella, uno bajo las rodillas y el otro sosteniéndole la espalda. Era más ligera de lo que esperaba. Cuando la levantó, ella gimió suavemente de dolor, pero no protestó. Miró por última vez a su alrededor, a la opulenta oficina, a los 4 hombres inconscientes esparcidos entre los símbolos de inmensa riqueza y poder. Había trabajado muy duro durante 5 años para dejar atrás ese mundo de violencia y construir una vida tranquila para su hija. Y en 5 minutos, todo se había desmoronado. Caminó hacia la puerta. Olivia estaba a salvo en sus brazos. Harper la seguía de cerca, con su pequeña mano agarrada a la parte trasera de sus pantalones de trabajo grises. Su conocimiento de este edificio no se limitaba a las salas de juntas y los precios de las acciones, sino que abarcaba los ascensores de servicio, las escaleras olvidadas y los laberínticos pasillos del subsuelo. Su pasado le había enseñado a luchar y a curar. Su presente estaba a punto de darles una vía de escape. Los llevaría al único lugar que sabía que era seguro. Los llevaría a casa. El ascensor de servicio silbaba en el silencio resonante del hueco de hormigón, y su lento descenso contrastaba con los frenéticos latidos del corazón de Ethan. Sujetaba a Olivia con firmeza, con la cabeza de ella apoyada en su hombro y la respiración superficial pero constante. A su lado, Harper agarraba con fuerza sus pantalones de trabajo grises, con los nudillos blancos y los ojos muy abiertos y oscuros, mirando rápidamente las paredes metálicas del ascensor, asimilando el extraño mundo oculto bajo el que ella conocía. «No pasa nada», murmuró Ethan, con una voz que apenas perturbaba el silencio. «Este es mi pasadizo secreto. No mucha gente lo conoce». Harper lo miró, y una pizca de asombro sustituyó a parte del miedo. Asintió con la cabeza, aceptando sus palabras con la fe sencilla de una niña. El ascensor se detuvo con una sacudida en el subsuelo. El aire allí era fresco y olía a hormigón húmedo y aceite de motor. Ethan cambió el peso de Olivia y escuchó con atención. Podía oír el zumbido lejano de los generadores principales del edificio y el débil ruido rítmico de una tubería en algún lugar profundo del laberinto. No se oían voces ni pasos. Estaban solos.
Avanzó con paso firme y decidido por el laberinto de pasillos, siguiendo un camino que había recorrido 1000 veces con una fregona y un cubo. Su tarjeta de conserje le permitía acceder a una serie de puertas de mantenimiento cerradas con llave, cada una de las cuales los alejaba más del opulento vestíbulo y los acercaba a la libertad de los muelles de carga. Se detuvieron una vez, aplastándose contra un oscuro rincón, mientras el crujido de la radio de un guardia de seguridad resonaba desde un pasillo transversal. Ethan contuvo la respiración, protegiendo a las dos chicas con su cuerpo hasta que los pasos se desvanecieron. Sintió que Harper temblaba contra su pierna y le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. Finalmente, una pesada puerta de acero los condujo al aire frío de la noche de un callejón desierto. La repentina luz de las farolas les pareció un foco. La vieja camioneta de Ethan, una Ford abollada pero fiable, estaba aparcada en su plaza de empleado asignada, en el extremo más alejado del aparcamiento. Era un vehículo feo y discreto, el camuflaje perfecto. Colocó con cuidado a Olivia en el asiento del copiloto, abrochándole el cinturón con cuidado antes de levantar a Harper, con los ojos muy abiertos, y sentarla en el asiento de al lado. El trayecto desde las relucientes torres del distrito financiero hasta su barrio obrero fue un viaje a través de mundos. Las relucientes fachadas del poder corporativo dieron paso a edificios de apartamentos con fachadas de ladrillo y a las cálidas luces dispersas de las tiendas de barrio. Olivia seguía inconsciente, ajena a la transición de su mundo al de él. El apartamento de Ethan estaba en el tercer piso de un modesto edificio sin ascensor. El pasillo era estrecho y olía ligeramente a la comida de sus vecinos. Sostuvo a Olivia en un brazo mientras buscaba a tientas sus llaves, con Harper y el peso del mundo sobre sus hombros. Abrió la puerta y se encontró con una escena de reconfortante domesticidad. La sala de estar era pequeña pero ordenada, dominada por una gran estantería repleta de libros y un sillón de aspecto cómodo. La televisión emitía unos dibujos animados a bajo volumen. Su hija de 9 años, Alice, estaba sentada en el suelo, enseñándole un libro ilustrado a la señora Gable, su anciana y bondadosa niñera. Ambas levantaron la vista cuando él entró. La cálida sonrisa de la señora Gable se desvaneció, sustituida por un grito ahogado de sorpresa. Los ojos de Alice se abrieron como platos al ver a la mujer inconsciente en brazos de su padre y a la niña aterrorizada escondida detrás de él. «Ethan, Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó la señora Gable, poniéndose en pie. «Ha habido un accidente en el trabajo», dijo Ethan con voz tranquila y serena, sin delatar la adrenalina que aún corría por sus venas. Pasó junto a ellos con Olivia en brazos y recorrió el corto pasillo hasta su dormitorio. Ella se cayó. «Necesita ayuda». Dejó a Olivia en la cama, sobre la sencilla colcha, que contrastaba con la costosa seda de su blusa. Alice se acercó sigilosamente a la puerta del salón, con una expresión que mezclaba miedo y preocupación. «Papá, ¿está bien?». Ethan regresó y se arrodilló frente a su hija, colocando las manos sobre sus hombros. «Está herida, cariño, pero se pondrá bien. Necesito que seas una niña mayor por mí ahora mismo. ¿Puedes hacerlo?». Alice asintió solemnemente. «Esta es Harper», dijo, guiando suavemente a la otra niña hacia adelante. «Está muy asustada. Necesito que me ayudes a cuidarla». La mirada de Alice se suavizó al mirar a la niña más pequeña. Le dedicó a Harper una pequeña y tímida sonrisa y le tendió la mano. «Hola, Harper. Soy Alice. ¿Quieres ver mis dibujos?». Harper dudó un momento, luego soltó los pantalones de Ethan y tomó la mano de Alice. Ethan se volvió hacia la señora Gable y sacó su cartera del bolsillo trasero. «Gracias por quedarte hasta tarde, Martha. Siento tener que despedirte tan pronto». Le puso en la mano el doble de lo que solía pagarle. «Pero Ethan, ¿no deberíamos llamar a una ambulancia?», susurró ella con los ojos llenos de preocupación. «No», respondió él con firmeza. «Ya la he examinado. Tengo algo de formación. Lo último que necesita ahora mismo es ir al hospital. Por favor, Martha, yo me encargo. Solo necesito que te vayas a casa y no le digas nada a nadie. Es muy importante». La señora Gable miró el rostro serio y sereno de Ethan y luego a las dos niñas, ahora sentadas una al lado de la otra en la alfombra.
Lo conocía desde que Alice era pequeña. Confiaba en él. Asintió lentamente, con renuencia. Está bien, querido. Si estás seguro, llámame si necesitas algo, cualquier cosa. Después de que ella se marchara, Ethan cerró la puerta con llave y echó el cerrojo y la cadena. El sonido resonó en el silencioso apartamento. Sacó un gran botiquín médico profesional del fondo de su armario, un fantasma de su antigua vida, y volvió al dormitorio. Trabajó bajo la suave luz de una lámpara de noche, limpiando y vendando el corte de Olivia en la frente. Le revisó las costillas y se sintió aliviado al comprobar que solo estaban magulladas, no rotas. La conmoción cerebral era su principal preocupación. Controló cuidadosamente su respiración y su pulso, concentrándose por completo. Estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de que Olivia había abierto los ojos. Su visión era borrosa, veía todo desenfocado. Vio el patrón desconocido del techo, la suave luz amarilla. Un hombre se inclinaba sobre ella, con un tacto sorprendentemente suave mientras le colocaba una venda en la cabeza. El pánico, frío y agudo, se apoderó de ella. Intentó incorporarse, y un grito ahogado escapó de sus labios. Las manos de Ethan se alzaron, abiertas y tranquilizadoras. Tranquila, estás a salvo. Quédate quieta. Sus ojos desenfocados intentaron reconocerlo. La camisa de cuadros barata, las arrugas de su rostro, la tranquila autoridad de su voz. No era un médico, no era un hospital. Lo último que recordaba era el dolor y el rostro de uno de los hombres que le gruñía. ¿Dónde estoy?, susurró con voz ronca y quebrada. ¿Quién eres? La tranquila voz de Ethan disipó la niebla del pánico de Olivia. Tranquila, estás a salvo, quédate quieta. Sus ojos, que luchaban por enfocar, captaron los detalles de la habitación. Era sencilla, escasa. Una cómoda de madera desgastada se apoyaba contra una pared. Encima había una foto enmarcada de una mujer sonriente y una niña pequeña. Las cortinas eran de un azul liso y descolorido. No era un hospital, no era su casa. El terror volvió, agudo y sofocante. ¿Quién eres?, repitió, con un susurro ronco. Intentó incorporarse, pero una oleada de mareo hizo que la habitación diera vueltas y un dolor agudo le atravesó las costillas. Me llamo Ethan Carter, dijo él, colocándole suavemente una mano en el hombro para impedir que se levantara. Trabajo en el mantenimiento de tu edificio. Tu hija vino a buscarme. Las palabras parecían flotar en el aire, sin sentido. Su hija, Harper. El recuerdo volvió a ella de golpe. La oficina, los hombres, sus miradas frías, el dolor brutal y espantoso. El grito de Harper. ¡Harper!, jadeó, con el corazón encogido. ¿Dónde está mi hija? ¿Está bien? Está aquí mismo. Está a salvo, le aseguró Ethan. Giró la cabeza. Alice, ¿puedes traer a Harper aquí un momento? Un momento después, dos pequeñas figuras aparecieron en la puerta. Alice, una niña con los ojos serios de su padre, estaba ligeramente delante, cogida de la mano de Harper. Harper parecía pequeña y perdida en el pasillo desconocido, pero estaba ilesa. Sus ojos se iluminaron cuando vio que su madre estaba despierta. Mamá corrió hacia la cama. ¡Oh, cariño! Olivia respiró, con lágrimas de alivio nublando su ya borrosa visión. Extendió la mano, temblorosa, y apartó el pelo de Harper de su frente. Ver a su hija, sana y salva, era lo único que importaba. Era un ancla en el caos que se arremolinaba en su mente. Fue lo primero que le hizo creer que realmente podía estar a salvo. Miró del rostro de su hija al hombre que estaba de pie, tranquilo, junto a la cama. Ethan Carter, el conserje. Lo había visto antes, una presencia fugaz en los pasillos a altas horas de la noche, cuando ella estaba trabajando. Un hombre con un uniforme gris, alguien en quien nunca había pensado dos veces. Ahora, el recuerdo de él moviéndose por su oficina, una fuerza de la naturaleza silenciosa y brutalmente eficiente, chocaba con la imagen del padre tranquilo en este humilde apartamento. Tú nos salvaste, dijo, dándose cuenta de la situación. Hice lo que cualquiera habría hecho, respondió él con la mirada fija. No, dijo ella, recuperando un poco de su fuerza habitual. No, no lo harían.
Miró sus manos vendadas y el dolor sordo que se extendía por su cuerpo. ¿Por qué no llamaste a la policía? A una ambulancia, porque los hombres que te atacaron no eran delincuentes comunes, dijo Ethan simplemente, en voz baja para que los niños no lo oyeran. Eran profesionales. La gente así no trabaja para alguien que no puede controlar las consecuencias. Llamar al 911 habría sido como lanzar una bengala. Habrían sabido exactamente dónde estabas. De esta manera, simplemente desapareciste. La lógica fría y calculada de sus palabras se apoderó de ella. Tenía razón. Quienquiera que los hubiera enviado estaría vigilando los canales oficiales. Esperarían una llamada frenética, un informe policial, una admisión en el hospital. No esperarían que ella desapareciera en la noche con el conserje. La idea era aterradora y brillante a la vez. Por primera vez desde que despertó, Olivia miró realmente a su alrededor. Vio los muebles gastados pero limpios, los libros apilados ordenadamente, el leve olor a lejía y canela que parecía impregnar el aire. Vio cómo su hija Alice estaba sentada con Harper en el suelo, mostrándole una muñeca con una paciencia tranquila y gentil. Era un hogar, un santuario. Necesito hacer una llamada, dijo, reafirmando su faceta de directora ejecutiva. A mi jefe de seguridad, a mi abogado. Tu teléfono quedó destrozado en el ataque, la interrumpió Ethan con delicadeza. E incluso si no fuera así, lo primero que rastrearían sería su uso. Debes asumir que pueden acceder a tus registros de llamadas, a tu ubicación, a todo. Por ahora, eres un fantasma. Es lo único que te mantiene a ti y a tu hija a salvo. La sensación de impotencia total le resultaba ajena y la odiaba. Toda su vida se basaba en el control, en tener los recursos y el poder para resolver cualquier problema. Ahora no tenía nada. Estaba herida, atrapada en el apartamento de un desconocido. Su vida y la de su hija dependían del mismo hombre al que ayer habría pasado por alto. Él pareció leer el conflicto en su rostro. Salió de la habitación y regresó un momento después con un vaso de agua y 2 pastillas. Para el dolor, dijo, colocándolas en la mesita de noche. Tienes una conmoción cerebral grave, Olivia, y las costillas muy magulladas. Necesitas descansar. El sonido de su nombre en sus labios le resultó extrañamente íntimo. Sin embargo, su tono no era más que profesional. Era un médico atendiendo a una paciente. Ella observó sus manos mientras él le ajustaba la almohada detrás de la espalda. Eran fuertes, callosas, pero sus movimientos eran precisos y seguros. Había en él una confianza, una serenidad que ella solo había visto en los hombres más disciplinados y poderosos. Pero su poder no era ruidoso ni jactancioso. Era un núcleo tranquilo e inquebrantable. Ella se recostó, sintiendo cómo el cansancio la invadía en oleadas. Su mente se aceleró, tratando de reconstruir los acontecimientos, la discusión por teléfono, la repentina y violenta entrada de los hombres. Sus rostros fríos y decididos. No estaban allí para robarla. Estaban allí por ella. Y solo había una persona en el mundo con los recursos y la absoluta crueldad necesarios para ordenar un ataque como ese. Una persona que llevaba meses intentando controlarla, cuyas propuestas se habían convertido en amenazas con cada negativa. Lander Blackwood, susurró, con el nombre sabiendo a veneno en su lengua. Dan, que la había estado observando en silencio desde la puerta, asintió lentamente con la cabeza. El nombre claramente no significaba nada para él, pero la expresión de su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. Ella acababa de identificar al monstruo en la oscuridad. No se detendrá, dijo Olivia, con una nueva oleada de miedo invadiéndola. No va a dejar que desaparezca. Me perseguirá. Deja que te persiga, dijo Ethan, con una voz grave y firme que era como un ancla en medio de la tormenta. Está buscando a una directora ejecutiva. No se le ocurrirá buscarla en el apartamento de un conserje. Olivia se despertó con el olor desconocido del café y el bacon frito. Por un momento, desorientada, pensó que estaba en un hotel. Una ilusión reconfortante que se desvaneció en cuanto intentó moverse. Un coro de dolores le respondió, recordándole todo. No estaba en un hotel, estaba en el apartamento de un conserje, fugitiva en su propia ciudad.
Se incorporó lentamente, con la cabeza latiéndole con un ritmo sordo y rítmico. La sencilla camisa a cuadros que había visto en Ethan la noche anterior estaba colgada en una silla, y al pie de la cama había una camiseta limpia y doblada y unos pantalones de chándal grises. Estaban gastados, pero eran suaves, una silenciosa ofrenda de comodidad. Después de cambiarse, siguió los sonidos de una actividad tranquila hasta la sala de estar. La escena que se encontró fue de una domesticidad surrealista. Ethan estaba de pie junto a la pequeña cocina contigua, dando la vuelta a unas tortitas con un movimiento fácil y experto. En la pequeña mesa del comedor, Alice le enseñaba pacientemente a Harper a dibujar un caballo, con el ceño fruncido por la concentración. Harper, por su parte, estaba completamente absorta. Una pequeña y genuina sonrisa adornaba sus labios por primera vez desde que comenzó la odisea. La luz del sol matutino entraba por la única ventana grande, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y proyectando un cálido resplandor sobre toda la escena. «Buenos días», dijo Ethan sin volverse. La había oído acercarse. Por supuesto que lo había hecho. Aquel hombre parecía darse cuenta de todo. «Hay café y el desayuno estará listo en un minuto», murmuró ella en señal de agradecimiento. Sintiéndose como una intrusa, se sirvió una taza de café. Con el calor reconfortante en sus manos, lo observó moverse por la pequeña cocina con la misma eficiencia que había demostrado en su oficina. Era un hombre cómodo consigo mismo, en su propio espacio. Le trajo un plato de tortitas a la mesa. «¿Cómo te encuentras?» «Como si me hubiera atropellado un camión», respondió con sinceridad. «Pero mejor. Gracias». Sus ojos se desviaron hacia las niñas. «Parece estar bien. Los niños son resistentes», dijo Ethan, sentándose frente a ella. «Y Alice es una buena hermana mayor». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras comían. Fue Olivia quien finalmente lo rompió. La pregunta que le quemaba en la mente. «Dijiste que tenías algo de entrenamiento». «Eso no fue algo de entrenamiento, Ethan. Lo que hiciste anoche». «¿Quién eres?» Ethan dio un sorbo lento a su café, con la mirada perdida por un momento. «Hace mucho tiempo fui soldado de las fuerzas especiales», dijo con voz monótona. «De hecho, médico de combate. Pasé 10 años en lugares que la mayoría de la gente solo ve en las noticias». La confesión cayó como un golpe sordo, pero lo explicaba todo. La calma bajo fuego enemigo, la precisión táctica, los conocimientos médicos. «¿Qué pasó? ¿Por qué eres...?» Ella se calló, sin querer parecer insultante. «Mi esposa Sara enfermó», dijo él, con la mirada fija en la foto que había sobre la cómoda. «Cáncer. Volví a casa y pasé cada minuto que pude con ella. Después de su muerte, mi antiguo trabajo ya no tenía sentido. Alice necesitaba un padre, no un fantasma que llamaba una vez al mes desde el otro lado del mundo. Así que elegí esto. Es tranquilo, me da para pagar las facturas. Y estoy aquí para recogerla del colegio todos los días. Eso es lo único que importa». Su sencilla y poderosa declaración de amor por su hija tocó la fibra sensible de Olivia. Su propia vida era un torbellino de reuniones de junta, vuelos internacionales y llamadas de accionistas. Tenía niñeras, choferes, tutores, todo un equipo para gestionar la vida de Harper porque ella rara vez estaba presente. En ese momento, sintió una punzada de algo que se acercaba peligrosamente a la envidia por la vida sencilla y con propósito de este hombre. Entonces le habló de Lysander Blackwood, de su implacable persecución, su fría ambición y su absoluta negativa a aceptar un no por respuesta. Le explicó cómo su obsesión había pasado de ser tácticas comerciales hostiles a este monstruoso acto de violencia. Mientras hablaba, la expresión de Ethan seguía siendo indescifrable, pero tenía la mandíbula apretada. «Así que cree que puede doblegarte, obligarte a darle lo que quiere. Es lo único que ha conocido», dijo Olivia con amargura. «Tomar lo que quiere». Después del desayuno, Ethan encendió el pequeño televisor y sintonizó un canal de noticias local, manteniendo el volumen bajo.
Mientras las niñas jugaban, él y Olivia miraban. A los 20 minutos de la emisión, un presentador de noticias dio un breve informe. Un incidente ocurrido durante la noche en la torre de Ellison Industries se atribuye a una importante avería eléctrica. El edificio fue evacuado brevemente, pero las autoridades informan de que la situación está ahora bajo control. Ellison Industries aún no ha emitido ningún comunicado. Olivia sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Una fuga de gas, un fallo eléctrico. Lysander ya estaba reescribiendo la historia, borrando el ataque, enterrando la verdad bajo una montaña de mentiras. Era una aterradora muestra de su influencia. Él controla la narrativa, susurró ella. Está haciendo que lo que me pasó nunca haya ocurrido. Como si fuera una señal, el teléfono fijo de la pared sonó, un sonido áspero e intrusivo en el silencioso apartamento. El cuerpo de Ethan se quedó inmóvil. Miró el teléfono y luego a Olivia. No había usado esa línea en meses. Levantó el auricular, con los ojos atentos. Hola, dijo. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, lo suficiente como para resultar inquietante. Luego, una voz suave y fría habló. ¿Está el señor Henderson? No, respondió Ethan con voz tranquila. Se ha equivocado de número. Mis disculpas, dijo la voz, y la línea se cortó. Ethan volvió a colocar lentamente el auricular en su sitio. No necesitaba dar explicaciones. Olivia lo entendió. Era una llamada de sondeo. Una prueba. Tenían su nombre de los archivos de los empleados. Tenían su dirección. Y ahora tenían su número. Estaban echando la red. Se acercó a la ventana y miró con cautela a través de una rendija de las persianas. Al otro lado de la calle, ella se ahí. Había un sedán negro aparcado. No era llamativo, pero desentonaba en su barrio de coches familiares viejos y furgonetas de trabajo. Dos hombres estaban sentados dentro, con el rostro oculto, pero su propósito era inconfundible. Estaban vigilando. Ethan se alejó de la ventana. La tranquila calma de su comportamiento fue sustituida por una concentración endurecida. El santuario había sido violado. Su tiempo allí había terminado. Nos han encontrado, dijo Olivia, con la voz ligeramente temblorosa. Han encontrado al conserje, corrigió Ethan, con una voz peligrosamente tranquila. No tienen ni idea de con quién están tratando. Todavía no. Miró a sus hijas, que jugaban tranquilamente en el suelo, completamente ajenas a los lobos que acechaban fuera. Haz una maleta, nos vamos. No había tiempo para discusiones, ni lugar para el miedo. Ethan se movía con una urgencia que era a la vez aterradora y profundamente tranquilizadora. Alice, mete en la mochila tu libro favorito, tu blog de dibujo y el jersey más abrigado que tengas. Nada más, ordenó con suavidad. Luego se volvió hacia Olivia. Hay una pequeña bolsa de viaje en mi armario. Mete en ella todo lo que encuentres para ti y para Harper. 5 minutos. Mientras ellas se apresuraban a seguir sus órdenes, Ethan se puso manos a la obra. Sacó de un cajón un teléfono prepago barato, una reliquia de un pasado del que nunca se había desprendido del todo, y llamó a una pizzería local. Pidió 2 pizzas grandes de pepperoni a su dirección, dio claramente el número de su apartamento y pidió al repartidor que le llamara desde el vestíbulo. Una simple distracción clásica. Los hombres del sedán estarían vigilando la entrada principal, esperando al repartidor, esperándolo lo habitual. Nunca mirarían la oxidada escalera de incendios de la parte trasera del edificio. De un baúl con llave debajo de su cama, sacó una bolsa de lona bien llena, su bolsa de emergencia. Pesaba mucho con cosas esenciales que no había necesitado en 5 años, pero que nunca había tirado. Dinero en efectivo, una multiherramienta, una linterna potente, un kit de purificación de agua y un botiquín mucho más completo que el que guardaba en el armario. Verlo fue como ver un fantasma. Es hora de irse, dijo en voz baja. La ventana trasera del apartamento daba a la escalera de incendios. Daba a un callejón lúgubre lleno de contenedores de basura desbordados. Era una caída de 3 pisos por una serie de escaleras metálicas estrechas y desvencijadas. Harper gimió al verlo,
con sus pequeñas manos agarradas a la pierna de Olivia. No puedo, susurró, sacudiendo la cabeza. Olivia se arrodilló, con su propio miedo enmascarado por una repentina y feroz calma maternal. Sí que puedes, cariño. Es un juego, una misión secreta. Tenemos que ser espías y no dejar que el malo nos vea. Ethan ya estaba en la plataforma. Con paso firme sobre el metal chirriante, se giró y extendió los brazos hacia Harper. Te tengo, dijo con voz firme y prometedora. No dejaré que te caigas. Tras un momento de vacilación, Harper dejó que su madre la guiara hacia los fuertes brazos de Ethan. Él la sujetó con firmeza contra su pecho y comenzó a bajar, moviéndose con una gracia fluida y experta. Olivia le entregó la bolsa de lona y luego ayudó a Alice, que estaba haciendo todo lo posible por ser valiente, a pasar por la ventana. Olivia fue la última, con movimientos torpes debido a sus lesiones y el corazón latiéndole con fuerza por una mezcla de dolor y adrenalina, cuando su pie resbaló en un trozo de metal mojado. La mano de Ethan se posó al instante en su brazo, con un agarre férreo, estabilizándola. Por un instante sus miradas se cruzaron en la tenue luz del callejón, un momento compartido de miedo, confianza y dependencia. Llegaron al fondo justo cuando oyeron al repartidor de pizzas llamar al timbre de la puerta principal del edificio. Una distracción perfecta. Ethan los guió a través de un laberinto de callejones que conocía tan bien como los pasillos de la Torre de Olivia. Cada giro los alejaba más de la calle vigilada, adentrándolos en las arterias anónimas de la ciudad. Subieron a un autobús urbano, cuatro sombras silenciosas entre los viajeros nocturnos, y recorrieron 10 paradas antes de bajarse y fundirse en otro barrio. Una hora más tarde, se encontraron ante un garaje cerrado y cubierto de grafitis. Ethan introdujo un código, y la puerta se abrió con un estruendo, revelando no un coche, sino una motocicleta polvorienta y de aspecto potente con un sidecar acoplado. No es lo ideal, dijo Ethan, anticipándose a la pregunta de Olivia, pero no está registrada a mi nombre y es lo último que buscarán. Alice sonrió sorprendentemente. Vaya, papá. El viaje fue frío y ruidoso. Ethan conducía la motocicleta. Olivia se sentó detrás de él, con los brazos alrededor de su cintura para mantenerse estable, una posición de sorprendente intimidad. Las dos niñas se acurrucaron juntas bajo una manta gruesa en el sidecar, con la cabeza agachada para protegerse del viento. Condujeron durante 2 horas, dejando atrás las luces de la ciudad y adentrándose en las oscuras montañas cubiertas de pinos que bordeaban el estado. Finalmente, giraron por un largo camino sin asfaltar, con el faro de la motocicleta abriendo un solitario camino a través del denso bosque. Se detuvieron ante una pequeña cabaña rústica, apenas visible en la oscuridad. Estaba completamente aislada. El abuelo de mi esposa construyó este lugar, explicó Ethan, ahora con voz más suave. Solíamos venir aquí para alejarnos de todo. Dentro de la cabaña había una gran habitación con una chimenea de piedra, una pequeña cocina y un altillo para dormir. Estaba llena de los fantasmas de una vida feliz, fotografías descoloridas en la repisa de la chimenea, una pila de viejos juegos de mesa, una mecedora hecha a mano. Era todo lo contrario al frío y minimalista ático de Olivia. Era un hogar construido con amor, no solo con madera. El cansancio de las últimas 24 horas los golpeó a todos de golpe. Las niñas, agotadas por el miedo y el viaje, se quedaron dormidas casi al instante en las literas del altillo. La adrenalina finalmente se drenó del cuerpo de Olivia, dejando atrás un profundo y agotador dolor. Se paró junto al gran ventanal, mirando la negra e impenetrable pared de árboles. Ethan se acercó y se quedó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. El único sonido era el suave crepitar del fuego que acababa de encender en la chimenea. Por ahora estaban a salvo, una pequeña isla de calor y luz en un océano de oscuridad. No podemos huir para siempre, Ethan, dijo ella en voz baja, casi un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y tácita. El miedo había desaparecido, sustituido por una ira fría y latente. Ya había dejado de ser una víctima. ¿Qué hacemos ahora?
La mirada de Ethan siguió a la de Olivia por la ventana, hacia la vasta y silenciosa oscuridad del bosque. Su pregunta, ¿qué hacemos ahora?, flotaba en el aire. Un desafío y una súplica. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, vio resurgir a la directora ejecutiva que había en ella. No en forma de exigencias o arrogancia, sino como una mente fría y analítica, lista para afrontar un problema. Primero dijo, apartándose de la ventana, con la voz bajando al tono tranquilo y autoritario de una sesión informativa sobre una misión. Nos aseguramos de que estamos a salvo. Pasó la siguiente hora moviéndose por la pequeña cabaña con un propósito metódico que a Olivia le pareció fascinante y tranquilizador. Comprobó las cerraduras de la pesada puerta de madera de la única ventana y encajó un pequeño trozo de madera en el marco de la escalera para evitar que se abriera desde el exterior. Recorrió el perímetro exterior, su silueta oscura desapareciendo entre los árboles, y regresó unos minutos más tarde con un informe. Hay una carretera y podemos verla desde la ventana del desván a media milla de distancia. No hay vecinos cercanos. El bosque es demasiado espeso para acercarse fácilmente a pie. Por ahora, esta es una buena posición. Ya no era un conserje, ni solo un padre. Era un protector, vigilando su territorio. Regresó a la chimenea donde ella estaba, pero el calor de las llamas no servía para disipar el frío que sentía en su interior. Ahora te toca a ti, dijo. Háblame de este hombre, Lysander Blackwood. No del hombre de negocios, sino del hombre. ¿Cuáles son sus debilidades? La pregunta cambió la dinámica entre ellos. Él estaba cediendo ante su experiencia, ante su campo de batalla. Durante la siguiente hora, ella expuso la arquitectura de su enemigo. Lysander era brillante, ambicioso y completamente amoral. Pero su mayor fortaleza era también su mayor debilidad: su ego. Es un narcisista, explicó Olivia, paseándose frente al fuego. Necesita que lo vean como un titán, un visionario. Su imagen pública lo es todo para él. Ha gastado una fortuna en cultivarla. Compra respetabilidad, forma parte de juntas benéficas, financia alas de universidades. Todo es una actuación. Así que lo único que no puede permitirse es un escándalo público, concluyó Ethan. Especialmente uno que implique una agresión violenta y un intento de matrimonio forzado, asintió ella, con un tono duro en la voz. Si pudiera demostrar lo que hizo, podría arruinarlo, pero es mi palabra contra la suya. Y mi palabra proviene actualmente de un fantasma al que él ya ha borrado. Necesitaban un aliado, alguien externo, alguien totalmente incorruptible y completamente leal. No su abogado corporativo, que era brillante, pero formaba parte del sistema que Lysander podía manipular. No su jefe de seguridad, que era bueno, pero cuyo equipo podía tener un eslabón débil. Anselm Crowe, dijo Olivia de repente, era el abogado de mi padre, mi mentor. Ahora está jubilado y vive en las montañas. Tiene 75 años, es muy perspicaz y desprecia a hombres como Lysander. Si hay una persona en la que puedo confiar mi vida, es él. El problema era contactar con él. Ethan recuperó la bolsa de emergencia y sacó uno de los teléfonos desechables. Esta es nuestra única oportunidad. Hacemos la llamada. La mantenemos por debajo de los 30 segundos, y luego este teléfono se convierte en un pisapapeles. Cualquiera que intente rastrearlo solo obtendrá una señal de una torre de telefonía móvil a 10 metros de aquí, y para cuando lleguen allí, el rastro se habrá enfriado. Mientras preparaba el teléfono, la mirada de Olivia se posó en la repisa de la chimenea. Cogió la foto enmarcada que había visto antes. Era de un Ethan más joven, sin uniforme, sino con una camiseta sencilla, con el brazo alrededor de una mujer con una sonrisa cálida y contagiosa. Alice, que entonces era una niña pequeña, estaba sentada sobre sus hombros. Todos reían. La foto irradiaba una felicidad pura y sin complicaciones. ¿Tu esposa?, preguntó Olivia en voz baja. Ethan miró la foto y las líneas duras de su rostro se suavizaron. Es Sarah. Estábamos haciendo senderismo cerca de aquí. Es preciosa, dijo Olivia, con la voz ligeramente entrecortada. Estaba invadiendo un terreno sagrado. Esa cabaña era su santuario.
lleno de un amor del que ella solo había leído. El contraste con su propia vida, un matrimonio calculado que había terminado en un divorcio estéril y ahora un cortejo monstruoso por parte de Lysander, le provocaba un dolor físico en el pecho. Ella era, dijo él simplemente, la finalidad de esa única palabra, encierra un universo de dolor. Debió tambalearse, una oleada de mareo por su conmoción cerebral, que eligió ese momento para atacar. Ethan se puso inmediatamente a su lado, con la mano firmemente sobre su brazo, guiándola hacia la mecedora junto al fuego. Necesitas descansar, Olivia. Te estás exigiendo demasiado. No tengo tiempo para descansar, argumentó, aunque su cuerpo la traicionaba. Él se arrodilló frente a ella. Su expresión era seria. No le servirás de nada a Harper si te derrumbas. Su mirada era intensa, y por primera vez, ella vio algo más allá del soldado y del padre. Vio al hombre, un hombre que entendía la pérdida y luchaba con uñas y dientes para evitar otra. Su mano seguía sobre su brazo, un punto de calor sólido y reconfortante. La intimidad del gesto de su preocupación era más potente que cualquier halago que ella hubiera recibido jamás. Ella se apartó ligeramente, nerviosa por su propia reacción, y asintió. Tienes razón. Hicieron la llamada. Ethan marcó el número que Olivia le había dado de memoria. Sonó 3 veces antes de que una voz alegre respondiera. Crow Anselm, soy Olivia. Se oyó una inspiración brusca al otro lado de la línea. Olivia, Dios mío, dijo la periodista. Dicen que te has tomado un permiso, que no estás localizable. Sabía que era mentira. ¿Estás bien? Por ahora estoy a salvo, dijo ella, hablando rápidamente, consciente de la señal de Ethan para que fuera breve. Escúchame, ha sido Lysander Blackwood. Ha enviado a unos hombres. Tengo a mi hija conmigo y estamos escondidas. Necesito tu ayuda. Necesito que empieces a investigar. Discretamente. Investiga sus registros de importación, sus sociedades de cartera, cualquier cosa que no te cuadre. Está ocultando algo. Anselm, descúbrelo. Considéralo hecho. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarte? No puedes. Todavía no. No intentes encontrarme. No es seguro. Volveré a contactar contigo dentro de 2 días. A la misma hora. Ten cuidado, Olivia. La voz de Anselm era grave. Lo haré, dijo ella, y le hizo un gesto de asentimiento a Ethan. Él terminó la llamada, quitó la tapa trasera del teléfono y partió la tarjeta SIM por la mitad. Luego rompió el teléfono sobre su rodilla y arrojó los pedazos al fuego. El plástico chisporroteó y se derritió, y su único vínculo con el mundo exterior desapareció. Una frágil sensación de victoria se apoderó de la habitación. Habían dado el primer paso. Habían comenzado a contraatacar. Olivia miró a Ethan, la luz del fuego parpadeando en su rostro decidido. Gracias, dijo, con unas palabras que transmitían mucho más que simple gratitud. Él se limitó a asentir, con la mirada fija en el fuego. Pero cuando los últimos restos del teléfono desaparecieron entre las llamas, un sonido rítmico y grave comenzó a romper el silencio del bosque. Al principio era débil, pero luego fue aumentando progresivamente. Pum, 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 pum. Ethan se puso en pie en un instante, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la ventana. El sonido era inconfundible. Era el sonido de un helicóptero volando bajo y rápido, barriendo las montañas, y se dirigía hacia ellos. El sonido grave y rítmico de las hélices del helicóptero pasó de ser un pulso lejano a un rugido ensordecedor que parecía sacudir los troncos de la cabaña. La esperanza murió en un instante, sustituida por el frío y metálico sabor del miedo. «¡Apaga el fuego!», ordenó Ethan, con una voz que cortaba el ruido como una cuchilla. Cogió un cubo de agua de la chimenea, destinado a las brasas perdidas, y lo volcó sobre las alegres llamas. El fuego siseó violentamente, sumiendo la habitación en un espeso humo acre y en una oscuridad casi total. La única luz procedía ahora de las brasas rojas moribundas. «Olivia, ve a buscar a las niñas. Manténlas en el centro de la habitación, lejos de las ventanas». Olivia no le hizo preguntas. Subió rápidamente por la escalera hasta el altillo, donde el aterrador ruido ya había despertado a las niñas.
Alice estaba sentada muy erguida, con los ojos muy abiertos, mientras que Harper estaba acurrucada en posición fetal, lloriqueando. Olivia las reunió a ambas, con los brazos a modo de escudo protector, y las guió hasta la sala principal, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué está pasando?, susurró Alice con voz temblorosa. Es un avión muy ruidoso, cariño. Se irá en un minuto, mintió Olivia, con voz milagrosamente firme. Ethan era una sombra que se movía contra la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Cerró las pesadas cortinas, sellándolas en una oscuridad casi total. El helicóptero estaba ahora casi encima de ellos. El ruido era tan fuerte que parecía un puño gigante golpeando el techo. Entonces, una brillante luz blanca atravesó la noche. Un foco de búsqueda. Atravesó las copas de los árboles, convirtiendo el familiar bosque en un paisaje extraño y austero en blanco y negro. Ethan los tiró a todos al suelo, cubriendo las cabezas de las niñas con su propio cuerpo. Olivia se acurrucó junto a ellos, con el brazo sobre su hija, conteniendo la respiración. El haz de luz barrió la cabaña, iluminando momentáneamente un hueco en las cortinas y pintando una franja blanca cegadora en el suelo antes de seguir adelante. El ruido era ensordecedor. Las vibraciones hacían traquetear los platos en los armarios de la cocina. Los estaban persiguiendo desde el cielo. El poder, la pura audacia de aquello era aterrador. Esto era lo que la riqueza de Lysander podía comprar. Un ejército privado, un helicóptero, la capacidad de rastrear una cordillera en plena noche como si buscaran una mascota perdida. Durante lo que pareció una eternidad, el helicóptero dio vueltas, barriendo metódicamente la zona con su luz. Olivia podía sentir a Harper temblando incontrolablemente debajo de ella. Apretó los ojos con fuerza y rezó a un Dios al que no había hablado en años. Rezó para que la luz se mantuviera alejada, para que el sonido cesara. Rezó por el tranquilo conserje que se había convertido en su única esperanza. Entonces, tan lentamente como había llegado, el sonido comenzó a disminuir. Los golpes se hicieron más débiles y la luz desapareció tras la siguiente cresta. Permanecieron en el suelo, inmóviles, hasta que el helicóptero no fue más que un pulso lejano y cada vez más débil, finalmente engullido por el silencio del bosque. El silencio que regresó era más pesado, más amenazador que antes. «Se han ido», susurró Alice desde debajo del brazo de su padre. Ethan no se movió durante un minuto entero, escuchando. Finalmente relajó el cuerpo, aunque la tensión nunca abandonó sus hombros. «Por ahora», dijo. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a través de la más mínima rendija. El bosque estaba oscuro y tranquilo una vez más. «La llamada», susurró Olivia, con la culpa como un peso físico. Él rastreó la llamada. «Dios mío, Ethan, lo siento mucho. Le dejé que nos escribiera». «Basta», dijo con voz firme, pero no desagradable, mientras se apartaba de la ventana. Los dos sabíamos que era un riesgo. Era un paso que teníamos que dar. Simplemente subestimamos sus recursos. Su equipo técnico es mejor de lo que pensaba. Se arrodilló ante las niñas, que ahora se aferraban a Olivia. «Se acabó el juego», dijo en voz baja. «Las dos lo habéis hecho muy bien. Fuisteis unas espías muy valientes». Sus elogios parecieron calmarles, y sus temblores disminuyeron ligeramente. Miró a Olivia por encima de sus cabezas, con una mirada que transmitía un mensaje claro. Primero las niñas, luego el pánico. Juntos, acomodaron a las niñas en el loft, arropadas bajo una pila de pesadas colchas. Ethan se sentó con ellas durante unos minutos y con su voz profunda y tranquila, les contó una historia sobre un zorro astuto que burló a una manada de lobos. Olivia lo observaba desde el pie de la escalera, con el corazón dolorido por una compleja mezcla de gratitud, miedo y una creciente admiración que cada vez le resultaba más difícil ignorar. Él no era solo su protector, era su ancla. Cuando estuvo seguro de que estaban dormidas, bajó. Las brasas moribundas del fuego proyectaban largas sombras danzantes por toda la habitación. «Tenía mucho miedo», admitió Olivia, con una voz apenas audible. «Yo no». Cuando esa luz entró por la ventana,
Solo podía pensar en Harper. Lo sé, dijo él, con una voz llena de profunda y cansada comprensión. Es lo único que importa. Miró hacia el altillo donde dormía su propia hija. Es lo único que siempre ha importado. En el silencio compartido y vulnerable, el espacio entre ellos pareció reducirse. Ya no eran un director ejecutivo y un conserje. Eran dos padres atrapados en la misma pesadilla, unidos por la misma necesidad primitiva y feroz de proteger a sus hijos. Tenemos que irnos, dijo ella, afirmando lo obvio. No podemos quedarnos aquí. No, asintió él. Ese helicóptero era un explorador, un cazador, que estaba localizando a su presa. El equipo de tierra será el siguiente. Esperarán hasta el amanecer, tal vez, para acercarse. Una frágil y temporal sensación de alivio la invadió. Tenían unas horas. ¿Entonces nos vamos ahora?, preguntó ella. En la oscuridad, Ethan estaba a punto de responder cuando volvió a girar la cabeza hacia la ventana. Su cuerpo se tensó. Levantó una mano para hacerla callar. Había oído algo. Ella aguzó el oído, pero no oyó nada más que el viento entre los pinos, y entonces también lo oyó. No era el sonido de un helicóptero, era el crujir de los neumáticos sobre la grava de la larga carretera sin asfaltar. El rugido sordo de un motor que se acercaba cada vez más. Se acercó a la ventana. Su silueta se fundió con las sombras. Miró a través de la cortina durante un largo y tenso momento antes de retroceder, con el rostro sombrío, tallado en piedra a la tenue luz de la luna. Es demasiado tarde, dijo, con una voz baja y peligrosa. No van a esperar al amanecer. La miró y sus ojos eran los ojos del guardabosques que había visto en su oficina. Un hombre que se preparaba para una lucha que nunca había deseado, pero de la que no huiría. Ya están aquí. La firmeza en la voz de Ethan era absoluta. No había escapatoria. La lucha había llegado hasta ellos. Olivia, ahora al desván, ordenó con voz baja y susurrante que de alguna manera atravesó el pánico creciente en la habitación. Coge a las niñas, ve al rincón más alejado y quédate agachada. No hagas ruido. Mientras Olivia se apresuraba a obedecer, haciendo daño a las dos niñas aterrorizadas que subían por la escalera, Ethan se movió con una eficiencia escalofriante. Deslizó el mueble más pesado de la cabaña, un sólido cofre de roble, delante de la puerta, atrancándola. No solo estaba bloqueando la entrada, estaba creando un punto de estrangulamiento. Se dirigió a la chimenea de piedra y metió la mano en la chimenea. Sus dedos encontraron una piedra suelta y la sacó. De la oscura cavidad que había detrás, sacó un objeto envuelto en una larga lona. Lo dejó en el suelo y desenrolló la lona para revelar un rifle de caza antiguo de cerrojo y una pequeña caja de cartuchos. Era de su suegro, engrasado y mantenido con una memoria muscular que nunca le había abandonado. No era el M4 con el que había sido entrenado, pero era un arma. Era una respuesta. Cargó el arma y el clic-clac del cerrojo resonó con un volumen aterrador en la silenciosa cabaña. Afuera, dos vehículos se detuvieron con un chirrido. Los faros atravesaron las cortinas de las ventanas, barriendo la habitación antes de que se apagaran los motores y las luces, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Las puertas se abrieron y se cerraron. Voces apagadas se propagaron en el aire nocturno. Estaban rodeando la casa. Ethan se colocó cerca de la ventana principal, utilizando el pequeño hueco de las cortinas como mirilla. Contó 4 hombres que se movían con profesionalidad, desplegándose para cubrir la parte delantera y los lados de la cabaña. No eran los mismos matones de la oficina. Estos hombres estaban mejor entrenados. Sus movimientos eran económicos y seguros. Lysander había enviado a su equipo desde el loft. Olivia observaba, con los brazos alrededor de las dos niñas que se acurrucaban entre ella y la pared. Podía ver la parte superior de la cabeza de Ethan, la forma en que sostenía el rifle con una quietud experta que era a la vez aterradora y la única fuente de esperanza que tenía. No era un conserje que jugaba a ser héroe, era un soldado en su propio territorio. Entonces, una voz atravesó la noche, amplificada por un megáfono. Era tranquila, razonable y completamente reptiliana. Olivia Ellison, mi nombre es Slate. Sabemos que estás ahí dentro.
Sabemos que tienes al conserje y a las dos niñas contigo. El señor Blackwood es un hombre razonable. Quiere que regreses ilesa. No es necesario que esto se ponga feo. Envía al conserje y podremos discutir los términos de su regreso. La voz era una mentira envuelta en cortesía. Estaba diseñada para sembrar la discordia, para ponerla en contra de Ethan, para convertirlo en el obstáculo para una resolución pacífica. No le escuches, susurró ella, aunque él no podía oírla. Está mintiendo. Ethan no movió ni un músculo. Simplemente observaba, respirando lentamente, con la mejilla apoyada en la suave madera de la culata del rifle. Estaba contando, evaluando, esperando. La voz volvió a sonar. Carter, sabemos tu nombre. Sabemos lo de tu hija Alice. No seas tonto. Eres un conserje que se ha metido en un lío. Esta no es tu lucha. Tienes 10 segundos para salir con las manos en alto antes de que ella resulte herida por tu culpa. La amenaza contra su hija fue un error. Despojó a Ethan de los últimos vestigios del hombre tranquilo en el que había intentado convertirse y solo dejó el núcleo frío y duro del guardabosques. Había construido toda su vida en torno a la protección de esa niña, y esos hombres acababan de amenazar con destruirlo todo. Vio a uno de los hombres salir de su escondite y dirigirse hacia el lateral de la cabaña, hacia el tanque de propano que alimentaba la estufa. Era el movimiento que estaba esperando. Ajustó ligeramente su puntería, conteniendo la respiración. No apuntaba al hombre, apuntaba al vehículo que había detrás de él. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El disparo del rifle fue como una ensordecedora explosión de cañón dentro de la cabaña. Afuera se oyó un fuerte choque de metal contra metal, seguido del sonido de cristales rompiéndose y el silbido del aire escapando de un neumático. El hombre que se había estado moviendo se lanzó a cubrirse maldiciendo. El mensaje había sido transmitido. No habría negociación. No se trataba de un rescate. Era un asedio. Y el hombre que estaba dentro no era un conserje. Tras el disparo se produjo un tenso silencio. Desde el desván, Olivia se asomó. Ethan no se había movido. Estaba recargando el rifle, con movimientos fluidos y económicos. Expulsó el cartucho usado y deslizó uno nuevo en su lugar. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra. En esa mirada compartida se produjo toda una conversación. Estoy aquí. No voy a huir. Protege a los niños. Ella asintió con firmeza. Estamos listos. Eran una unidad unida por la lucha desesperada por su familia. Los hombres de fuera permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Sabían que se enfrentaban a alguien con habilidades, alguien que no se dejaría intimidar. Tendrían que cambiar su estrategia. La mirada de Ethan recorrió la habitación. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Estaba pensando, planeando su próximo movimiento, cuando un nuevo olor, débil al principio, llegó a él. Era un olor químico penetrante que se imponía al aroma del pino y el humo de la leña. Se acercó a la puerta principal y olisqueó la rendija de la parte inferior. Allí el olor era más fuerte, acre e inconfundible. Gasolina. Volvió a mirar a Olivia y ambos se dieron cuenta al mismo tiempo de la cruda realidad. No les estaban ofreciendo un trato. Les estaban condenando a muerte. Una nueva voz, la misma voz fría del teléfono, flotó en la noche. Esta vez no era un megáfono, solo un grito conversacional. Última oportunidad, Carter. Sal o te quemaremos. El olor acre de la gasolina era el olor de una trampa que se cerraba. No había salida, ni por la puerta, ni por la ventana. Por una fracción de segundo, Olivia sintió una desesperación paralizante. Iban a morir allí, en aquella hermosa cabaña encantada, por su culpa. Pero Ethan no se dejaba llevar por la desesperación. Se dedicaba a buscar soluciones. Sus ojos recorrieron la habitación, no en busca de una salida, sino de una oportunidad que el enemigo no hubiera previsto. Su mirada se posó en la gran alfombra circular de piel desnuda que había en el centro de la habitación. El sótano, siseó, con voz tensa y urgente. Apartó la alfombra de una patada, dejando al descubierto un grueso anillo de hierro empotrado en el suelo. Enganchó los dedos en él y tiró con fuerza.
Una sección cuadrada del suelo se levantó con un crujido de madera vieja, dejando al descubierto un agujero negro y una empinada escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Olía a tierra húmeda y piedra fría. «Ve», ordenó, señalando a Olivia. «Llévate a las niñas. Hay una vieja trampilla para tormentas al fondo. Está detrás de la pila de leña. Vete ahora». Justo cuando hablaba, se oyó un estruendo ensordecedor procedente de la ventana principal. Una botella de cristal llena de líquido inflamable, un cóctel Molotov, voló por los aires y se estrelló contra la chimenea de piedra. Las llamas estallaron, lamiendo al instante las paredes de madera seca. El calor fue inmediato e intenso. El humo comenzó a llenar la habitación. Las niñas gritaban, con un terror crudo y desenfrenado. Olivia, actuando por puro instinto maternal, las agarró a ambas. «No pasa nada, niñas. Vamos a bajar por el tobogán secreto», gritó por encima del rugido del fuego, empujándolas hacia el agujero. Elise, que confiaba ciegamente en su padre, fue la primera en bajar, trepando por la escalera sin dudar. Pero Harper se quedó paralizada, con la mirada fija en el infierno que se extendía ante ella. «Harper, ahora», gritó Olivia. Ethan cogió a la niña en brazos y prácticamente la dejó caer en los brazos de Olivia, que la esperaba en la abertura del sótano. «Sácala de aquí», rugió. Agarró el pesado cofre de roble que había utilizado como barricada y con una oleada de fuerza impulsada por la adrenalina, lo arrastró hasta la trampilla abierta justo cuando toda la parte delantera de la cabaña quedaba envuelta en llamas. Durante unos preciosos segundos, la pesada madera los protegería del fuego que caía a raudales. El sótano estaba completamente a oscuras. Olivia, con una Harper histérica en brazos, bajó a tientas por la escalera desvencijada, con los pies descalzos tocando la tierra fría y húmeda del suelo. Alice ya estaba allí, una pequeña y valiente sombra en la oscuridad. «¡Papá!», gritó Alice, con la voz tensa por el miedo. «Estoy justo detrás de ti», gritó Ethan desde arriba, seguido del sonido de él cerrando la pesada trampilla desde abajo. Se vieron sumergidos en una oscuridad absoluta y sofocante. El rugido del fuego sobre ellos era como un monstruo vivo, y el calor ya se filtraba a través de las tablas del suelo. El haz de luz de la linterna de Ethan atravesó la oscuridad. «Por aquí, manténganse cerca». Los guió a través del estrecho y mohoso sótano. Podían oír los gritos de los hombres afuera, el crujir y gemir de la cabaña mientras el fuego la consumía. Era un sonido aterrador, infernal. En el extremo más alejado del sótano había una pesada puerta de madera inclinada. Ethan la empujó con el hombro. Cedió con una lluvia de tierra y hojas muertas, abriéndose al aire frío de la noche detrás de una gran pila de leña cuidadosamente apilada. Estaban fuera. El cielo nocturno brillaba con la luz de la cabaña en llamas. Era un funeral, una enorme distracción rugiente. Los hombres, recortados contra las llamas, estaban todos concentrados en la parte delantera de la estructura, esperando a que saliera su presa atrapada. No tenían ni idea de que sus objetivos ya se habían ido, fundiéndose en la oscuridad del bosque detrás de ellos. Ethan no se detuvo. «Nos vamos ahora», susurró, ayudando a Olivia a ponerse en pie. «No mires atrás, solo sígueme». Y así comenzó su desesperada travesía por el bosque. Ethan iba delante, llevando a la agotada Harper, que había llorado hasta quedarse dormida. Olivia se aferró a la mano de Alice, con las costillas magulladas gritando a cada paso y los pulmones ardiendo por el humo. Avanzaron en silencio, con Ethan navegando por el traicionero terreno con un instinto que parecía casi sobrenatural en la oscuridad. Él formaba parte de esa naturaleza salvaje, una sombra que se movía entre las sombras. Una hora más tarde, se derrumbaron en un profundo barranco cubierto de musgo, protegidos de la vista. El resplandor del fuego era una lejana brasa moribunda en el cielo. Estaban solos, rodeados por el inmenso y indiferente silencio de las montañas. El cuerpo de Olivia se rindió. La fuerza que la había llevado hasta allí se evaporó y comenzó a temblar, con profundos e incontrolables temblores de shock y agotamiento. «No lo vamos a conseguir», sollozó, con las palabras arrancadas de su interior. «Nos encontrarán, estamos aquí sin nada».
Ethan se deslizó por la pared del barranco junto a ella. Se quitó la gruesa chaqueta de lona y se la envolvió alrededor de los hombros. No le ofreció frases vacías ni falsas esperanzas. Sí, lo haremos, dijo, con voz ronca pero firme. Le tomó suavemente la mano, entrelazando sus dedos callosos con los de ella. He estado en lugares peores que este, Olivia. He pasado más frío, más cansancio y he tenido gente disparándome. Vamos a salir adelante. Te tengo a ti. Os tengo a todos vosotros. Ella lo miró a su rostro agotado pero resuelto, iluminado por la tenue luz de la luna. Las líneas de clase y circunstancias que los habían separado se habían quemado en el fuego, dejando solo esto. Dos personas, dos familias, unidas. En sus ojos, ella no solo vio la promesa de un soldado, sino el juramento de un hombre. Su temblor comenzó a disminuir, sustituido por una frágil e incipiente calidez que no tenía nada que ver con su chaqueta. Ella le apretó la mano, una respuesta silenciosa. Confío en ti. Descansaron solo unos minutos más. El aire de la montaña se estaba enfriando, un frío húmedo que prometía lluvia. Cuando Ethan despertó suavemente a Harper para continuar su viaje, la niña soltó una pequeña tos seca. Luego otra. El corazón de Olivia se congeló. Presionó su mano contra la frente de Harper. Estaba caliente, demasiado caliente. El humo, el frío, el terror. Había sido demasiado para su pequeño cuerpo. Habían escapado del fuego y del pistolero. Pero ahora, solos en la vasta e implacable naturaleza salvaje, se enfrentaban a un nuevo enemigo aún más implacable. Harper se estaba poniendo enferma, y su desesperada carrera por la supervivencia se había convertido en una carrera contra el tiempo. La carrera contra la montaña era un maratón brutal y desesperado. Cada paso era una batalla. La tos de Harper empeoraba, un sonido húmedo y entrecortado que desgarraba el alma de Olivia. Ethan, que llevaba a la niña, avanzaba con un impulso implacable y vertiginoso. Sus años de entrenamiento como guardabosques eran lo único que les permitía seguir adelante. Se orientaba por las estrellas y el terreno bajo sus pies, una brújula humana que señalaba su última y desesperada esperanza. Olivia le seguía, con su propio dolor como un rugido lejano en sus oídos. Sostenía la mano de Alice, su agarre era un salvavidas. En la oscuridad no veía a una niña, sino un reflejo de la resistencia de su padre. La niña nunca se quejaba. Sus pequeñas piernas se esforzaban por seguir el ritmo. Su confianza en su padre era absoluta. Justo cuando Olivia pensó que no podía dar un paso más, que sus pulmones iban a estallar por el aire frío y enrarecido, Ethan se detuvo. A través de los árboles, una forma angular oscura se recortaba contra el cielo ligeramente menos oscuro. Una pequeña estructura de una sola habitación, con una antena de radio torcida que se alzaba como un dedo esquelético. El antiguo puesto de guardabosques. La puerta estaba hinchada y cerrada, pero Ethan la abrió de un empujón con el hombro, con las últimas fuerzas que le quedaban, y la madera se astilló con un crujido. El aire del interior estaba viciado y helado, olía a polvo y a desuso, pero era un refugio. ¡Fuego!, jadeó Ethan, su primera prioridad. Mientras Olivia acomodaba a las niñas en un catre polvoriento, envolviéndolas en la última ropa seca que les quedaba, él se puso a trabajar en la vieja estufa de leña. Con su cuchillo, raspó yesca de un tronco seco que había dentro y con una chispa de su multiherramienta, consiguió encender una pequeña llama. Cuando el frágil calor comenzó a hacer retroceder el frío opresivo, centró su atención en Harper. Utilizó los últimos suministros de su bolsa de emergencia, un pequeño botiquín médico que era una maravilla de eficiencia en miniatura. Le administró una dosis infantil de aspirina para combatir la fiebre y utilizó un inhalador para ayudarla a abrir las vías respiratorias, un equipo que siempre llevaba consigo para las alergias estacionales de Alice. Es inhalación de humo y el inicio de una neumonía, dijo con voz grave y sombría. Puedo mantenerla estable durante unas horas, pero necesita un médico de verdad. Necesita un hospital. Su única esperanza era la radio. Era una antigua máquina militar excedente que funcionaba con un generador de manivela. Mientras Olivia sostenía la linterna, Ethan trabajaba en los terminales oxidados, con una destreza sorprendente.
Durante 20 angustiosos minutos, el único sonido fue su silenciosa maldición y el chirrido del metal contra el metal. Entonces, un crujido estático rompió el silencio. Lo había conseguido. Le pasó el micrófono a Olivia. En Elm Crow, nadie más. Su voz, temblorosa pero clara, atravesó la estática. Contó toda la historia. Sus palabras fueron un torrente de información. El ataque, la cabaña, el incendio, su ubicación en el puesto avanzado abandonado. Le dio a Anselm la autoridad para actuar, para desatar la tormenta legal y mediática que sabía que él era capaz de provocar. Intentó matarme, Anselm. Terminó, con la voz quebrada por la furia y el agotamiento. Intentó matar a mi hija. Quémalo todo, todo lo que tiene, quemarlo hasta los cimientos. La línea permaneció en silencio durante un largo momento, y luego volvió la voz de su mentor, ya no ronca, sino fría como el acero. Con mucho gusto. Después de la llamada, no quedaba nada más que hacer que esperar. Agotados más allá de lo imaginable, se acurrucaron juntos junto al calor creciente de la estufa. Ethan rodeó a Olivia con el brazo, acercándola a él y a las dos niñas dormidas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El duro músculo era un consuelo, una realidad en un mundo enloquecido. El soldado, el director general, el conserje, todo eso desapareció. Solo eran dos personas que mantenían a su familia caliente en la oscuridad. La ayuda llegó con las primeras luces grises del amanecer. No eran los hombres del Sander, sino las luces rojas y azules intermitentes de la policía estatal, liderada por un Anelm Crow con aspecto decidido. Un equipo médico trasladó en helicóptero a Harper, estable pero débil, al hospital más cercano, con Olivia a su lado. Las semanas siguientes fueron una confusión de hospitales, declaraciones legales e informes de noticias. El ataque de Anelm fue quirúrgico. Armado con el testimonio de Olivia y las pruebas que Ethan había conservado, expuso a Lysander Blackwood ante el mundo. La historia de la monstruosa obsesión del multimillonario fue una tormenta mediática. Enfrentado a cargos federales por intento de asesinato, secuestro y una docena de otros delitos, el imperio de Lysander, construido sobre una mentira, se derrumbó bajo el peso de su propia maldad. Un mes más tarde, en una brillante y fresca tarde de otoño, Olivia se sentó en un banco del parque y observó a Harper y Alice perseguirse entre un montón de hojas caídas, con sus risas resonando en el aire limpio. Harper se había recuperado por completo y las dos niñas eran ahora inseparables. Ethan se sentó a su lado y le entregó una taza de café caliente. Parecía diferente sin el peso del mundo sobre sus hombros. Las duras líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado. Simplemente parecía un padre viendo jugar a su hija. Me han dado el alta para volver al trabajo en la torre, dijo con una sonrisa. Creo que voy a pasar. Olivia se rió. Un sonido auténtico y genuino. Había recuperado su vida, su empresa, su poder. Pero el fuego también había quemado algo en ella. Una fría ambición, una necesidad de control, había sido sustituida por algo más cálido, algo real. Me alegro, dijo, porque tengo una propuesta que hacerte. Ethan arqueó una ceja. Ya te lo he dicho, Olivia. No quiero tu dinero ni un trabajo. Lo sé, dijo ella con una sonrisa suave. Se volvió hacia él con una expresión abierta y vulnerable. No es ese tipo de propuesta lo que tenía en mente. Durante años he construido un imperio. He fusionado empresas, adquirido activos. Es lo que hago, pero lo he estado haciendo todo mal. Le tomó la mano, la misma mano callosa que la había sacado del fuego y la había mantenido firme en la oscuridad. Esto no es un acuerdo comercial, Ethan. Es una fusión, una sociedad plena. Dos hogares monoparentales, un total combinado de dos niñas pequeñas maravillosas y dos personas que se encontraron en medio de una pesadilla. Respiró hondo, con el corazón en la garganta. Cásate conmigo. Ethan la miró fijamente, realmente sorprendido por primera vez desde que la había conocido. Miró su rostro sincero y esperanzado,
y luego a sus dos hijas, que ahora se cogían de la mano. Una imagen perfecta de su nueva familia mixta. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, llegando a sus ojos. Olivia Ellison, dijo, con una voz llena de una calidez con la que ella solo había soñado. Una relación plena es lo único que estaría dispuesto a aceptar. Le apretó la mano y juntos observaron a sus hijas jugar. El sonido de sus risas era lo único que importaba. Habían atravesado el fuego, pero al otro lado, de la forma más inesperada, finalmente habían encontrado el camino a casa. Si estás escuchando esto, significa que te has quedado hasta el final. Gracias. Sinceramente, eso significa mucho para mí. Espero de verdad que hayas sacado algo de ello. Quizás una nueva forma de ver las cosas, un momento de paz o simplemente un buen escape de la rutina diaria. Si es así, me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Verás, nuestra misión aquí es demostrar que las historias profundas y significativas todavía tienen un lugar en este mundo. Cuando te suscribes, es como si nos dijeras, seguid adelante. Cuando pulsas el botón me gusta, le das un pequeño empujón a la historia para que pueda encontrar a la siguiente persona que pueda necesitarla. No te olvides de las notificaciones para saber cuándo estará lista la próxima. De mi parte, gracias por estar aquí.